Hola, buenos días, maestra. Este es mi tema de la tesis. El tema es los efectos negativos de la sobreinformación en la sociedad por el uso de las TICs. Bueno, la introducción sería que la presente investigación se refiere al tema de la sobreinformación, que se define como el exceso de información. Este es mi tema de investigación. Y bueno, el tema sería los efectos negativos de la sobreinformación en la sociedad por el uso de las TICs. La introducción explica que el presente trabajo trata de la sobreinformación, que es el uso excesivo o dañino de la información que se desarrolla en los medios de comunicación, en las TICs, en las nuevas tecnologías, como las redes sociales. Y así, en el primer capítulo abarca la metodología, donde explica qué método e instrumentos se usar para comprobar mi tema, y el tipo de investigación, las preguntas, el objetivo general y la pregunta de investigación. El segundo capítulo es donde se desarrolla el marco teórico con los autores principales y los más importantes, con sus antecedentes y para comprobar pues mi tema de investigación. En el tercer capítulo está el instrumento con las preguntas que se realizaron y después vienen las gráficas que son los resultados del instrumento que realicé a través de Instagram a 20 personas que contestaron todas las preguntas. Y en el cuarto capítulo están las propuestas para resolver este tipo de problemas y en el quinto las conclusiones. Muy bien. En mi metodología está el tipo de investigación, es cualitativo. Y la pregunta de investigación es ¿qué efectos produce en la sociedad la sobreinformación generada en las TICs? El objetivo general es identificar los efectos negativos y objetivos específicos es sugerir una propuesta y también identificar qué tanta influencia tienen los influencers, youtubers o líderes de opinión en la sociedad para la toma de decisiones de las personas. Y ¿qué sigue? Bueno, el planteamiento del problema es la sobreinformación actúa de muchas maneras, nos limita de muchas cosas, de ver la invisibilidad que hay a través de la sobreinformación que vemos en internet. A veces las personas no saben qué es lo que hay detrás de esa información, intereses propios de otras personas o también falsa información, información dañina que muchas veces más que ayudar a que la población o la sociedad esté informada, más bien malinforma y causa muchos efectos negativos, como que la gente esté influenciada o manipulada por esa información, que muchas veces no es verídica ni tiene sustentos pues buenos. Y bueno, el resumen es que se verá a grandes rasgos las características de la sociedad de la información en todos sus ámbitos, para conocer cómo ha cambiado la sociedad a través de los años desde que empezó a existir internet, después las nuevas tecnologías, después las redes sociales, y que ahora es muy fácil que una persona tenga un celular, un iPad, una computadora y que esté informándose a través de todas estas tecnologías. Bueno, la justificación es que se realizó esta investigación porque creo que es un tema que no se conoce mucho, ni se habla mucho de él, ni se cree que sea un problema que puede causar grandes efectos negativos a la larga. Entonces, pues, este es el interés de realizar este tipo de investigación. Y mi instrumento sería esto. Bueno, serían las preguntas que más adelante voy a decir, junto con los resultados que se obtuvieron. La población a la cual se realizó el instrumento fueron 20 personas de Instagram que contestaron toda la encuesta sin importar la edad ni el género, porque no era importante para los resultados. Y el procedimiento fue pues, que se realizó en esta red social el 19 de febrero a las 4 p.m. y se preguntó a los usuarios sobre la presencia del uso del internet en sus vidas, qué tanto lo usaban, qué tanto, si tenían internet a todas horas, en su lugar de trabajo, en su universidad. Y también para conocer la importancia de los influencers, líderes de opinión o youtubers en la toma de decisiones de estas personas. Si era importante lo que decían un influencer para que ellos tomaran una decisión como comprar un producto. Y bueno, ese fue el procedimiento. La primera pregunta que se realizó fue ¿tienes internet en casa? Y un 88% dijo que sí y el restante dijo que no.
La segunda pregunta fue, ¿tienes internet en tu centro de trabajo o estudio? Un 75% dijo que sí y el restante dijo que no. Aquí podemos ver cómo en sus centros de trabajo o estudio hay más posibilidades de que no tengan internet que en su propia casa, porque las personas pues buscan tener en su casa porque es pues el tiempo donde pasan más tiempo libre, donde pasan más tiempo para ellos. Entonces la gente está muy interesada en tener internet en sus casas. La pregunta 3 es ¿cuántas veces te conectas a tus redes sociales? 4 personas respondieron una vez al día, 7 varias veces al día y 10 conectados permanentemente. Aquí podemos ver que en la actualidad, como ha pasado el tiempo, cada vez la gente está más conectada, más en línea, al punto de estar conectada permanentemente, es decir, en cualquier momento están en internet buscando algo o en sus redes sociales. Y la pregunta 4 es ¿cuánto tiempo has usado internet en la última semana? La respuesta con mayor índice fue de 9 personas y fueron de 10 a 20, que es pues la respuesta media, pero aún así son horas muy considerables de estar en internet, ¿no? Y que sí, que es pues la mayor parte de su día están conectados. Y la pregunta 5 es ¿con qué fin usas más el internet? Las respuestas era trabajo, uso académico y entretenimiento. Una parte considerable de las personas dijo que las 3 opciones. Entonces cada vez la gente usa para todo internet, usa para estar informada, ya sea para su trabajo, para la escuela o para entretenerse, ¿no? Entonces, sí. La pregunta 6 es ¿qué red social usas más? Y la respuesta fue Instagram, que es la misma red social donde se hizo la encuesta, la cual tuvo muy buenos resultados porque la mayoría de los usuarios que me siguen contestaron la encuesta y respondieron casi todas las preguntas. La pregunta 7 es ¿sigues influencer en tus redes sociales? Un 80% dijo que sí y un 20% dijo que no. Es muy considerable el número de personas que ya usan esto de seguir influencers o líderes de opinión, youtubers, que de alguna forma toda la información, todo lo que dicen, sus opiniones, pues ellos van consumiendo todo lo que ellos dicen y de alguna forma esto confirma que esto tiene influencia o manipula un poco el inconsciente o de las personas para cambiar sus modos de vida, para cambiar sus modos de hacer sus actividades diarias, sus opiniones, sus decisiones. Por lo mismo de que casi pues la mayoría tiene internet, la mayoría tiene redes sociales y ahora la mayoría sigue a este tipo de personas con mucha influencia en internet. Y la pregunta 8 es ¿qué tipo de influencer sigues más? La mayoría decía que era entretenimiento, era sobre viajes, sobre no sé, cualquier tipo de cosas que no tuviera que ver con estilo de vida o moda, maquillaje. La mayoría sigue eso y esto confirma la teoría que más adelante vamos a ver con otros autores, que habla acerca de que la gente consume las redes sociales, usan las redes sociales como entretenimiento, pero también para evitar otras emociones negativas como la soledad, el enojo, la tristeza, todo eso. Y ahora las personas usan las redes sociales y ven todo esto como para olvidarse de ese tipo de cosas. ¿Otra? La pregunta 8 dice, ¿sueles tomar decisiones en base a la opinión de los influencers o líderes de opinión que sigues? Y un 75% dijo que no y un 25% dijo que sí. Esto tiene mucha controversia con la pregunta 10, que dice, ¿has tomado en cuenta la opinión de un influencer al comprar o usar algún producto o servicio? En la primera respondieron que no tomaban en cuenta la opinión de un influencer para una decisión en su vida, pero al momento de comprar un producto o servicio, la mayoría contestó que sí, o sea, la mitad. Entonces aquí podemos ver que a lo mejor las personas no aceptan que sí es importante y sí toman en cuenta la opinión de una influencer o líder de opinión, pero
no lo aceptan, pero realmente cuando compran algo, cuando hacen algo, pues influye. Muy bien. Vamos a ver uno de los autores principales, nada más, de mi tesis. Y este es Cobal, que habla que los medios de comunicación causan una cultura dañina porque estos generan una gran desconfianza al final de todo, porque nunca se sabe realmente la información si es verídica o no, si tiene algún interés pues, del líder del medio de comunicación y si realmente la información está siendo como pensada para ayudar a la sociedad o más bien como para otro interés, ¿no? Y también porque dice que los medios de comunicación y redes sociales han provocado un deseo como de tenerlo todo. Y esto influye mucho, por ejemplo, en un influencer, un líder de opinión, que si te dice que algo es bueno, que un producto es bueno, pues la gente también lo va a considerar así. Y eso causa un deseo de obtenerlo todo lo que vemos a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Este es Eco y habla de que, bueno, que la televisión, los periódicos, las redes sociales ya están a disposición de todos los pueden usar, o sea, no importa el grado académico que tienes, no importa la edad, no importa nada, ¿no? Entonces ya vemos que un niño de 6 años ya está viendo YouTube, ya está viendo la tele cuando no se sabe qué tipo de... No se sabe qué tipo de información está recibiendo o está obteniendo o que está consumiendo. Entonces es de lo que habla Eco, que esta cultura ya está confeccionada desde arriba por lo que vemos, por lo que consumimos. Y ya. Bueno, este es Monson y habla de que los medios de comunicación son siempre casi el referente para encontrar información y de ahí encontramos muchos modelos de conductas diferentes que vamos adaptándonos a ellas y vamos como tomándolas, así que al final pues no somos nosotros mismos, es como que vamos adaptándonos a conductas, estilos de vida, cosas que vemos y al final pues todo esto es una combinación que hace que toda la cultura sea como homogénea en lugar de heterogénea y ya no hay pues tantas culturas, ya no hay tantas que nos caracteriza como únicos, sino que todo va siendo como algo solo, algo homogéneo. Y dice que al final por los medios de comunicación y las redes sociales, todos tenemos como un papel, como si fuera una obra de teatro, un espectáculo, y pues esto es también lo que provoca todo ese tipo de información y nuevas tecnologías. Bueno, esta es una reportería que se llama Ángeles Díaz y habla acerca de la adicción a los medios de comunicación, al consumir noticias y de que esto al final es bueno, o sea, porque estamos informados, podemos tener como más opinión y libre expresión, pero al final también resulta malo porque obtenemos tanta información de todos lados que ya no sabemos que sí es real, que sí no, y ya creemos todo, ¿no? O sea, sin darnos cuenta de la fuente o no sabemos si la fuente realmente tiene como un objetivo de informar y no otro objetivo. Bueno, este es uno de los últimos de mis autores hasta ahorita y bueno, habla sobre el exceso de información que hay y que es como una avalancha de información, o sea, que ya es demasiada, que cada vez van pasando los años o los días y ya no hay control sobre la información que se produce en las redes sociales. O sea, ya ni el gobierno tiene control, ya ni pues los encargados, de estas empresas, o sea, los de Facebook, o sea, ya no tienen control de lo que se publica ni de lo que se pone. Entonces esto ha creado también efectos nocivos para la sociedad en muchas cuestiones, que ya es muy difícil poder retener también información, o sea, las personas ya leen en los medios de comunicación o leen en Facebook, lo que sea, y ya no pueden retener toda esa información, se les puede olvidar como a los siguientes 10 minutos o en una hora o así, ¿no? O leen ya solamente lo importante porque la gente está perdiendo también como esa
habilidad para leer un libro y todo eso, entonces también es un efecto nocivo de los medios de comunicación y las redes sociales. Y bueno, y que también pues no hay que hablar solamente de que son negativos las redes sociales o los medios de comunicación, también son positivos, pero sí hay que tener un control, o sea, sí se debería de haber como un control por lo menos de la información que es dañina, de que es falsa, información o videos que no son, que no van a ayudar en ningún aspecto de la sociedad, o audios como falsos, ya en lo último del trabajo se habla mucho del nuevo tema del coronavirus y es un tema muy relacionado con esto porque, o sea, ahorita en las redes sociales se ve o se comprueba mi tesis de que la sobreinformación está siendo muy dañina o la falsa la falsa información es muy dañina por en este tipo de cuestiones o de momentos críticos del país, porque pues ya no se sabe qué sí es cierto del coronavirus, qué no es cierto, muchas fuentes como periódicos, o sea, informales, han sacado noticias falsas que después se comprueban que son falsas. Entonces, por ejemplo, hubo un tema en el estado de un doctor que se enfermó y después dijeron que había muerto y los periódicos formales o sea, del estado de Zacatecas lo sacaron así y después al siguiente día no era cierto, ¿no? Entonces este tipo de ejemplos son los que comprueban mi tesis o de los que quiero hablar o de los que se habla en este tipo de investigación. La siguiente. Y bueno, mis propuestas serían esto, que los gobiernos o compañías realicen un cierto tipo de control sobre las TIC y medios de comunicación, porque pues son los encargados, son los grupos de poder y que pues en ellos estamos en sus manos en este tipo de cuestiones y que sean como unos controles de seguridad que detecten y reconozcan ataques, actos de violencia, información violenta, información inservible, como las fake news, Fake news. fake news y la desinformación. ¡Baby, otra vez! Ya. Mis propuestas serían estas, que los gobiernos o compañías realicen un cierto tipo de control sobre las TICs y medios de comunicación, y hacer como unos controles de seguridad que detecten y reconozcan ataques, actos de violencia, información violenta, información inservible como las falsas noticias y la desinformación, y que solo se permita un cierto número de información de cierto tema, es decir, que estén como controlando qué tanta información hay de un cierto tema, porque también eso afecta. Desactivar cuentas, usuarios que hacen mal uso de sus cuentas o de la información que han afectado pues a cierto número de personas, ciertos grupos, por información falsa, información nociva o violenta, ¿no? Eliminar información que se sube a internet que cause neurosis colectiva, que por ejemplo con esto del coronavirus sería buena opción porque está muchos tipos de cuentas, líderes de opinión, influencers han causado cierta neurosis que no, con información falsa o información pues que no tiene alguna fuente verídica, y que se dediquen a identificar usuarios, cuentas falsas, influencers, páginas en internet que fomente la desinformación, información dañina como audios charlatanes, como estos audios que mandan por WhatsApp y que la gente pues se cree, y videos alterados, teorías conspiratorias y noticias falsas que la mayor parte del tiempo no sirven para nada y causan efectos dañinos en la sociedad. Bueno, el hecho de que no se vea el problema de la desinformación como un problema importante causa grandes consecuencias y efectos dañinos en nuestra sociedad, y creo que sí es un tema que el gobierno o este tipo de compañías dedicadas pues, al internet, a hacer todo esto, deben tomar en cuenta y pensar pues, en las personas tal vez más vulnerables o las personas pues, que no se van a dar cuenta de que no toda información ayuda y no toda información informa, ¿no? Y pues este es mi tema.
También habla una propuesta acerca de que también nosotros como parte de la sociedad debemos también reportar o pues sí, reportar toda cuenta de usuario, información que veamos que no sirve para nada, que es dañina, que es violenta, y también eso sería un tipo de control que podría ayudar mucho para el uso de las TICs. ¿Es lo que sí? Las conclusiones no las puse porque todavía me faltan algunos autores, pero pues en general mis conclusiones van siendo así, de que mi tema es muy poco visto, tal vez no es muy importante, no se habla mucho de él, no vemos la desinformación o sobreinformación como un problema, pero creo que a largo plazo va a causar muchos problemas tanto en las mentes de las personas como en su vida diaria, como en la influencia que tienen los líderes de opinión influencer y también en una homogeneidad del mundo, de la cultura, que cada vez grupos como indígenas o grupos como que antes eran característicos de ellos, cada vez se van a ir perdiendo más la cultura hasta ser solo una, y pues era algo que nos caracterizaba al mundo, ¿no? Muchas culturas y esto se va a ir perdiendo, y también pues la neurosis colectiva, la ansiedad que causa, los problemas, la violencia, todo eso es causa también de la desinformación que se origina desde las redes sociales, desde internet, medios de comunicación y las nuevas tecnologías. Y pues esto se comprueba con todos mis autores, con el instrumento que realicé acerca de cómo las personas realmente es muy importante para ellos en su vida el internet y sustancial, y cómo sí tiene influencia lo que ven y lo que consumen. Entonces pues esta es mi conclusión y este es mi tema. Adiós.